Imagina por un momento que pudieras escribirte un cheque a ti mismo, depositarlo en tu propia cuenta bancaria, y luego usar ese dinero para pagar tus deudas. Suena absurdo, ¿verdad? Probablemente ilegal. Definitivamente insostenible. Pero ahora imagina que este esquema no solo fuera legal, sino que constituyera el fundamento mismo del sistema financiero más poderoso del planeta. Bienvenido al mundo de la Reserva Federal y el Tesoro de Estados Unidos, donde lo imposible se convierte en política monetaria cotidiana. Lo que estás a punto de descubrir no es teoría conspirativa. Es documentación oficial, publicada cada semana en el sitio web de la Reserva Federal. Es un mecanismo tan brillantemente orquestado que la mayoría de la gente nunca se detiene a cuestionarlo. Y las implicaciones de este sistema tocan directamente tu bolsillo, tu poder adquisitivo, y el futuro económico que heredarán las próximas generaciones. El ciclo que desafía la lógica. Comencemos con los números más recientes porque son, francamente, asombrosos. A finales de octubre de 2025, la deuda nacional de Estados Unidos superó los 38 billones de dólares. Sí, has escuchado bien, 38 seguido de 12 ceros. Para ponerlo en perspectiva, esta cifra representa más del 100% del Producto Interno Bruto estadounidense, algo que hace apenas 2 décadas parecía impensable. Pero aquí está el detalle que nadie te cuenta en las noticias de la noche. Aproximadamente 7 billones de dólares de esa deuda están en manos de la propia Reserva Federal. No de China, no de Japón, no de fondos de pensiones o inversionistas privados, sino del Banco Central estadounidense. ¿Y cómo llegó la Reserva Federal a poseer toda esa deuda gubernamental? La creó de la nada para comprarla. Déjame explicarte cómo funciona este ciclo verdaderamente extraordinario. El Congreso de Estados Unidos aprueba un presupuesto que gasta más de lo que recauda en impuestos. En el año fiscal 2024, por ejemplo, el gobierno recaudó 4.9 billones de dólares en ingresos, pero gastó 6.75 billones. El déficit resultante fue de 1.83 billones de dólares, la tercera cifra más alta en la historia del país, superada únicamente por los años de la pandemia de COVID-19. Para cubrir ese déficit, el Departamento del Tesoro emite bonos. Estos son básicamente pagarés donde el gobierno promete devolver el dinero prestado más intereses en una fecha futura. Pueden ser letras del Tesoro a corto plazo que vencen en semanas o meses, notas que vencen entre 2 y 10 años, o bonos de largo plazo que pueden extenderse hasta 30 años. Ahora, en teoría, estos bonos se venden en subastas abiertas donde inversionistas de todo el mundo compiten por comprarlos. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Estados Unidos utiliza un sistema de distribuidores primarios, 24 instituciones financieras gigantescas como Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Citigroup y otras. Estos distribuidores tienen la obligación contractual de participar en cada subasta del Tesoro, comprando una porción proporcional de los bonos ofrecidos. ¿Pero qué sucede cuando el apetito del mercado por deuda gubernamental no es suficiente? ¿Qué ocurre cuando el gobierno necesita vender más bonos de los que los inversionistas privados están dispuestos a comprar a tasas de interés razonables? Aquí es donde entra la Reserva Federal, y aquí es donde el truco se convierte en arte. La expansión cuantitativa. Impresión digital del siglo XXI. La Reserva Federal no puede, técnicamente, comprar bonos directamente del Tesoro en las subastas. Existe una ley que lo prohíbe, precisamente para evitar la apariencia de que el gobierno se está financiando a sí mismo. Pero esta restricción es más cosmética que sustancial. Lo que la Fed hace es esperar aproximadamente un día, a veces menos, y luego compra esos mismos bonos a los distribuidores primarios en lo que se llama el mercado secundario. Y aquí está el verdadero truco. La Reserva Federal paga esos bonos con dinero que crea instantáneamente. No imprime billetes físicos, eso sería demasiado obvio. En lugar de eso, simplemente acredita cuentas digitales. Con un par de entradas en un sistema informático, nacen miles de millones de dólares. Los distribuidores primarios reciben efectivo fresco, el Tesoro obtiene su financiamiento, y la Reserva Federal añade más bonos gubernamentales a su balance. Este proceso tiene un nombre oficial que suena mucho más respetable: expansión cuantitativa, o que por sus siglas en inglés. Comenzó como medida de emergencia durante la crisis financiera de 2008. En aquel entonces,
El balance de la Reserva Federal era de menos de $1 billón. Para 2014, había explotado a más de 4 billones. Durante la pandemia de COVID-19, la cifra alcanzó casi 9 billones de dólares. Piénsalo, la Reserva Federal creó aproximadamente 5 billones de dólares en apenas 2 años durante la pandemia. Eso es más dinero del que existía en toda la economía estadounidense hace 50 años. Y no fue dinero ganado mediante producción, comercio o ahorro. Fue simplemente conjurado a la existencia mediante decisión política. Los defensores de este sistema argumentan que es necesario, que sin esta flexibilidad, el gobierno no podría responder a crisis, las tasas de interés se dispararían, y la economía caería en recesión. Señalan correctamente que después de la crisis de 2008, muchos economistas predijeron una inflación catastrófica que no se materializó inmediatamente. Por más de una década, el dinero recién creado pareció fluir hacia el sistema financiero sin causar los aumentos dramáticos de precios que la teoría económica tradicional predecía. Pero esa aparente estabilidad era una ilusión peligrosa. El dinero no desapareció. Simplemente fluyó hacia donde siempre fluye el dinero nuevo, a los activos financieros y bienes raíces. Las bolsas de valores alcanzaron máximos históricos una y otra vez. Las propiedades inmobiliarias en las ciudades principales se volvieron inalcanzables para las familias de clase media. Los multimillonarios vieron sus fortunas duplicarse y triplicarse. Mientras tanto, los salarios reales para la mayoría de los trabajadores permanecieron estancados. El precio invisible, cuando la inflación finalmente llegó. Y luego llegó 2021, y la inflación que se había estado conteniendo durante más de una década finalmente estalló. La oferta monetaria M2, que es una medida amplia del dinero en circulación que incluye efectivo, cuentas corrientes, cuentas de ahorro y fondos del mercado monetario, había aumentado un 26.9% interanual en febrero de 2021. Era la tasa de crecimiento más rápida en tiempo de paz desde la fundación de la Reserva Federal en 1913. ¿Y qué sucedió después? Exactamente lo que la teoría monetaria clásica predecía. Con un retraso de aproximadamente 6 a 18 meses, los precios comenzaron a subir. Para junio de 2022, la inflación alcanzó tasas que no se veían desde principios de los años 80. Los alimentos se encarecieron. La gasolina se disparó. Los alquileres aumentaron dramáticamente. Las familias descubrieron que su poder adquisitivo se había erosionado de manera significativa en cuestión de meses. Los funcionarios de la Reserva Federal inicialmente caracterizaron esta inflación como transitoria, un término técnico que básicamente significaba que desaparecería por sí sola sin necesidad de intervención. Pero estaban profundamente equivocados. La inflación no era causada únicamente por disrupciones en las cadenas de suministro o por aumentos temporales en la demanda. Era, fundamentalmente, un fenómeno monetario. Demasiado dinero persiguiendo la misma cantidad de bienes y servicios. Entre marzo de 2020 y marzo de 2023, la oferta monetaria M2 aumentó un 35%. Aproximadamente 10 puntos porcentuales de ese aumento alimentaron el crecimiento económico real. Otros 9 puntos porcentuales fueron absorbidos por el aumento de las tenencias de dinero de la gente. Pero los 16 puntos porcentuales restantes terminaron alimentando directamente la inflación. El poder adquisitivo del dólar se diluyó, transferido silenciosamente de los ahorradores a los deudores, de los trabajadores a los propietarios de activos. Los arquitectos del sistema, distribuidores primarios y el teatro del mercado. Para entender completamente este sistema, necesitamos hablar sobre los actores clave que lo hacen funcionar, los distribuidores primarios. Estas 24 instituciones financieras son el eslabón crítico en la cadena que conecta al Tesoro con la Reserva Federal. Operan bajo reglas estrictas establecidas por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Los distribuidores primarios tienen varias obligaciones fundamentales. Primero, deben participar en todas las subastas del Tesoro, comprando una porción proporcional de los bonos ofrecidos a precios razonablemente competitivos. Si hay 24 distribuidores y el Tesoro ofrece $100.000 millones en bonos, cada distribuidor debe estar preparado para comprar aproximadamente 4.000 millones. Es una cantidad asombrosa de capital que deben tener disponible o poder acceder rápidamente. Segundo,
Deben actuar como contrapartes de la Reserva Federal en sus operaciones de mercado abierto. Esto significa que cuando la Fed decide comprar o vender valores, son estos distribuidores quienes facilitan esas transacciones. Tercero, deben proporcionar a la mesa de operaciones de la Fed información sobre las condiciones del mercado, comentarios sobre tendencias económicas y análisis que ayuden en la formulación de políticas monetarias. A cambio de estas obligaciones, los distribuidores primarios obtienen un acceso privilegiado al mercado de deuda gubernamental más grande y líquido del mundo. Pueden comprar bonos en las subastas y venderlos minutos después en el mercado secundario, obteniendo ganancias en el diferencial. También tienen acceso directo a la ventanilla de descuento de la Reserva Federal y a diversos programas de liquidez que no están disponibles para otras instituciones. Pero aquí está el aspecto crucial que revela la verdadera naturaleza del sistema. Cuando la Reserva Federal decide implementar expansión cuantitativa, son estos distribuidores primarios quienes actúan como el conducto. Compran bonos del Tesoro en las subastas, los mantienen brevemente en sus libros, y luego se los venden a la Fed a cambio de reservas bancarias recién creadas. Es un proceso que convierte deuda gubernamental en dinero nuevo en cuestión de días u horas. Este arreglo crea lo que se llama un mercado cautivo. El Tesoro puede emitir deuda con la confianza de que siempre habrá compradores, porque los distribuidores están obligados contractualmente a comprar. Y esos distribuidores pueden hacerlo con confianza sabiendo que la Reserva Federal estará ahí para comprarles esos bonos si es necesario, proporcionando liquidez instantánea. El costo compuesto, intereses sobre dinero inventado. Ahora llegamos a una de las ironías más extraordinarias de todo este sistema, el pago de intereses. El gobierno federal pagó $1.160.000 millones en intereses sobre la deuda nacional en el año fiscal 2024. Fue la primera vez en la historia que este gasto superó la marca del $1 billón, convirtiéndose en el tercer mayor gasto del presupuesto federal, superando incluso el presupuesto de defensa y solo siendo menor que la seguridad social y los costos de atención médica. Pero considera la absurdidad de esto por un momento. Una porción significativa de esos intereses se paga sobre bonos que fueron comprados con dinero creado de la nada por la Reserva Federal. El gobierno está pagando intereses sobre deuda que fue financiada mediante expansión monetaria. Y esos pagos de intereses deben financiarse mediante más emisión de deuda, que potencialmente será comprada con más dinero recién creado. Es un ciclo autorreferencial que desafía la lógica económica tradicional. La tasa de interés promedio sobre toda la deuda gubernamental fue del 3.32% en 2024. Comparado con el 2.97% del año anterior. Esto puede no parecer mucho, pero cuando estás hablando de $38 billones en deuda, cada incremento fraccional en las tasas de interés se traduce en decenas de miles de millones de dólares adicionales en costos anuales. Y aquí hay otro giro fascinante. Técnicamente, la Reserva Federal devuelve la mayoría de sus ganancias al Tesoro al final de cada año. Después de cubrir sus costos operativos y pagar dividendos a sus bancos miembros, la Fed remite sus ganancias netas al gobierno. Esto incluye los intereses que recibe de los bonos gubernamentales que posee. Entonces, en efecto, el gobierno está pagando intereses a sí mismo en una porción de su deuda. Excepto que desde septiembre de 2023, la Reserva Federal ha estado operando con ingresos netos negativos. ¿Por qué? Porque para combatir la inflación, la Fed aumentó dramáticamente las tasas de interés que paga sobre las reservas bancarias. Ahora está pagando más en intereses sobre esas reservas de lo que recibe en intereses sobre sus tenencias de bonos. Para marzo de 2024, la Fed había acumulado un activo diferido de $159.000 millones, básicamente una deuda interna que representa las pérdidas acumuladas. El ajuste cuantitativo. Cuando la máquina comienza a revertirse. Después de años de expansión masiva del balance, la Reserva Federal finalmente intentó reducirlo mediante un proceso llamado ajuste cuantitativo, o QT. Comenzó en junio de 2022, cuando la Fed dejó de reinvertir el principal de los valores que vencían. Inicialmente, estableció límites de $60.000 millones mensuales para los valores del Tesoro y $35.000 millones para valores respaldados por hipotecas. El concepto parece simple. Cuando un bono en poder de la Fed vence, el Tesoro le paga el principal. En circunstancias normales, la Fed usaría ese dinero para comprar nuevos bonos,
manteniendo constante el tamaño de su balance. Bajo el ajuste cuantitativo, simplemente permite que ese dinero desaparezca, el reverso exacto de cómo lo creó originalmente. El Tesoro debe luego reemplazar esos bonos vendiéndolos en el mercado abierto a inversionistas privados. Desde junio de 2022 hasta septiembre de 2024, el balance de la Reserva Federal se redujo de aproximadamente 9 billones de dólares a 7.1 billones, una disminución de casi 2 billones. Pero este proceso no ha sido suave. En marzo de 2023, Estados Unidos experimentó una mini crisis bancaria cuando salió a la luz que muchos bancos mantenían grandes cantidades de bonos del Tesoro de largo plazo que habían perdido aproximadamente el 30% de su valor debido al aumento de las tasas de interés. Cuando estos bancos comenzaron a enfrentar corridas, la Reserva Federal rápidamente pivotó a una forma de expansión cuantitativa nuevamente, abriendo el programa de financiamiento a plazo bancario. Este programa compró casi 500.000 millones de dólares en bonos de los bancos en dificultades, pagándoles el valor nominal a pesar de que su valor de mercado era significativamente menor. La crisis aparentemente se contuvo, pero solo aumentando el balance de la Fed nuevamente y creando más dinero. Y en mayo de 2024, la Fed redujo el ritmo del ajuste cuantitativo, disminuyendo el límite mensual de redenciones del Tesoro de 60.000 millones a 25.000 millones. Para marzo de 2025, lo redujeron aún más a solo 5.000 millones mensuales. Esto señala claramente que la Fed no tiene intención de deshacer completamente su expansión del balance. El nuevo normal parece ser un balance permanentemente expandido, muy por encima de los niveles anteriores a la crisis. Las consecuencias globales: el dólar como arma de doble filo. La capacidad de Estados Unidos para financiar su deuda mediante creación monetaria depende críticamente del estatus del dólar como moneda de reserva mundial. Los países necesitan dólares para comprar petróleo, para liquidar el comercio internacional, y para mantener reservas contra sus propias monedas. Esta demanda global de dólares permite que Estados Unidos exporte su inflación, al menos parcialmente. Pero esta situación crea resentimiento y vulnerabilidad. Para naciones extranjeras que mantienen billones de dólares en valores del Tesoro estadounidense, efectivamente están financiando el gasto deficitario de Estados Unidos. Japón mantiene aproximadamente $1 billón en valores del Tesoro. China mantiene cerca de 800.000 millones. Estos países están, en esencia, prestando sus ahorros nacionales al gobierno estadounidense a tasas de interés relativamente bajas. Y con cada ronda de expansión cuantitativa, están observando cómo el valor real de esos bonos se diluye mediante inflación. Es un impuesto silencioso sobre los tenedores extranjeros de deuda estadounidense. No es sorprendente que muchos países estén buscando alternativas. China ha estado reduciendo consistentemente sus tenencias de deuda estadounidense. Rusia fue forzada a hacerlo después de las sanciones. Otros países están explorando sistemas de pago alternativos, monedas digitales de bancos centrales y acuerdos comerciales que evitan el dólar. El Banco de Pagos Internacionales ha estado desarrollando sistemas que permitirían a los bancos centrales liquidar transacciones transfronterizas sin pasar por el sistema del dólar. Los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, han discutido abiertamente la creación de una moneda alternativa para el comercio entre sus naciones. Incluso países aliados como los de la Unión Europea han expresado el deseo de una mayor autonomía financiera del dólar. Si el dólar pierde su estatus privilegiado como moneda de reserva mundial, las consecuencias para Estados Unidos serían profundas. La demanda de bonos del Tesoro disminuiría, las tasas de interés tendrían que subir para atraer compradores, y el costo de financiar la deuda nacional se dispararía. El gobierno enfrentaría una elección brutal, recortes dramáticos en el gasto, aumentos masivos de impuestos, o acelerar aún más la creación monetaria con consecuencias inflacionarias potencialmente catastróficas. La trampa de la dependencia. ¿Por qué es tan difícil detenerse? Una de las características más insidiosas de este sistema es cómo crea dependencia. Una vez que el gobierno, los mercados financieros y la economía en general se acostumbran a flujos constantes de dinero nuevo, detenerlo abruptamente puede desencadenar crisis. Este es el dilema que enfrentan los formuladores de políticas. Están atrapados entre los peligros de continuar y los peligros de detenerse. Considera el evento conocido como la rabieta del Tupper de 2013. Ese año,
El presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, simplemente sugirió que el Banco Central podría comenzar a ralentizar su ritmo de compras de bonos. Ni siquiera mencionó detenerlas por completo, solo reducir el ritmo. La reacción del mercado fue inmediata y severa. Los rendimientos de los bonos del Tesoro se dispararon, los mercados de valores cayeron, y hubo temores generalizados de una crisis de liquidez. La Fed tuvo que retroceder rápidamente y asegurar a los mercados que continuaría proporcionando estímulo monetario. Este episodio reveló una verdad incómoda. Los mercados financieros se habían vuelto adictos al dinero barato de la Reserva Federal. Después de años de expansión cuantitativa y tasas de interés cercanas a cero, todo el sistema financiero había sido reestructurado bajo el supuesto de que estas condiciones continuarían. Eliminar ese supuesto amenazaba con desencadenar una cascada de revaluaciones de activos y ajustes de cartera que podrían desestabilizar el sistema completo. Lo mismo sucede a nivel gubernamental. Con una deuda nacional de 38 billones de dólares y creciendo, el gobierno federal depende de tasas de interés bajas para mantener manejables los costos del servicio de la deuda. Si las tasas de interés promedio sobre la deuda aumentaran solo un punto porcentual, costaría al gobierno 380.000 millones de dólares adicionales anualmente en pagos de intereses. 2 puntos porcentuales significarían 760.000 millones adicionales. Estas son sumas que rápidamente consumirían porciones masivas del presupuesto. Y a nivel de la economía real, sectores enteros se han estructurado en torno al dinero barato. El mercado inmobiliario depende de hipotecas de bajo costo. Las corporaciones han utilizado deuda barata para recomprar acciones e impulsar los precios de sus valores. Los emprendimientos de capital de riesgo y las startups tecnológicas se financian bajo el supuesto de que el capital seguirá siendo abundante. Aumentar significativamente las tasas de interés o reducir drásticamente la oferta monetaria amenazaría todos estos sectores simultáneamente. El futuro, caminos posibles hacia adelante. Entonces, ¿hacia dónde nos lleva todo esto? La Oficina de Presupuesto del Congreso proyecta que los déficits federales continuarán creciendo, alcanzando 2.8 billones de dólares anuales para 2034. La deuda en manos del público, actualmente cerca del 100% del PIB, se proyecta que alcance el 122% para 2034 y el 172% para 2054. Estas proyecciones asumen que no habrá crisis importantes, guerras imprevistas o recesiones económicas significativas. Si la historia sirve de guía, esa es una suposición optimista. Cada crisis importante de las últimas décadas ha resultado en expansiones masivas de la deuda y el balance de la Reserva Federal. La pandemia de COVID-19 agregó aproximadamente 5 billones de dólares a la deuda nacional en solo 2 años. La crisis financiera de 2008 agregó aproximadamente 4 billones en el transcurso de varios años. Hay básicamente 3 caminos que este sistema puede tomar en el futuro, y ninguno es particularmente atractivo. El primero es continuar por la trayectoria actual, déficits crecientes, creación monetaria continua, inflación periódica que erosiona el poder adquisitivo, y una creciente brecha de riqueza entre aquellos que poseen activos financieros y aquellos que dependen de salarios. Este camino es sostenible solo mientras el resto del mundo continúe aceptando dólares y comprando deuda estadounidense. El segundo camino es un ajuste fiscal dramático, recortes severos en el gasto gubernamental, aumentos significativos de impuestos, o más probablemente, alguna combinación de ambos. Esto requeriría decisiones políticas extremadamente difíciles sobre qué programas reducir o eliminar. El gasto en derechos como la seguridad social y Medicare, que representan porciones masivas del presupuesto y están creciendo rápidamente a medida que envejece la población, tendría que abordarse. Políticamente, esto ha demostrado ser casi imposible, ya que ambos partidos se resisten a cualquier reforma significativa. El tercer camino es alguna forma de reestructuración o incumplimiento de la deuda. Esto podría tomar muchas formas. Incumplimiento explícito donde el gobierno simplemente deja de pagar a los tenedores de bonos, lo cual es políticamente impensable y económicamente catastrófico. O podría ser un incumplimiento suave mediante inflación, donde el gobierno paga sus obligaciones pero en dólares que valen mucho menos que cuando se pidió prestado el dinero. Este último es técnicamente el camino que Estados Unidos ya ha estado siguiendo, solo que a un ritmo generalmente manejable hasta ahora.
La lección fundamental: conocimiento como protección. Lo que hace que este sistema sea particularmente insidioso es su invisibilidad para la mayoría de las personas. Cuando el gobierno recauda impuestos, todos lo ven directamente en sus cheques de pago y facturas. Existe un vínculo claro entre lo que el gobierno recauda y lo que puede gastar, lo que crea al menos alguna disciplina presupuestaria natural. Los políticos deben justificar cada nuevo impuesto a votantes que pueden verlo y sentirlo. Pero cuando el gobierno se financia mediante creación monetaria, el costo se distribuye de manera invisible a través de toda la economía en forma de inflación y distorsión de precios de activos. Es un impuesto silencioso que no aparece en ningún formulario, que no requiere aprobación legislativa y que la mayoría de las personas no entienden lo suficientemente bien como para protestar. El primer paso para protegerte es entender cómo funciona el sistema. Saber que cuando escuchas sobre el balance de la Reserva Federal expandiéndose, eso significa que se está creando dinero nuevo. Entender que cuando ves los precios de los activos dispararse mientras los salarios se estancan, no es solo fuerzas del mercado en funcionamiento, sino el resultado directo de políticas monetarias que favorecen a los propietarios de activos sobre los asalariados. El segundo paso es reconocer que el dinero fiduciario, el dinero que no está respaldado por nada tangible sino solo por la confianza en el gobierno que lo emite, es fundamentalmente diferente del dinero tradicional. Su valor puede ser erosionado de maneras que el oro o la plata nunca podrían. Esto no significa necesariamente que debas convertir todos tus ahorros en metales preciosos o criptomonedas, pero sí significa que depender únicamente de efectivo en una cuenta de ahorros con intereses cercanos a cero es esencialmente garantizar que tu riqueza se erosionará con el tiempo. El tercer paso es diversificar tu exposición económica. Aquellos que mantuvieron únicamente efectivo durante la última década perdieron poder adquisitivo mediante inflación. Aquellos que invirtieron en activos reales, ya sean acciones, bienes raíces u otros activos que tienden a apreciarse con el tiempo, generalmente salieron adelante. Esto crea un ciclo vicioso donde los ricos se vuelven más ricos simplemente por poseer activos que se aprecian, mientras que la clase media, que no puede permitirse invertir significativamente, ve su posición relativa deteriorarse. Reflexión final. El experimento continúa. El sistema que hemos descrito, la capacidad del gobierno estadounidense para crear dinero para comprar su propia deuda, es históricamente único en su escala y sofisticación. Civilizaciones anteriores que intentaron financiar sus gobiernos mediante devaluación monetaria generalmente enfrentaron crisis inflacionarias o colapso económico. Los Estados Unidos han evitado este destino hasta ahora, en gran parte gracias al estatus privilegiado del dólar y la profundidad de los mercados financieros estadounidenses. Pero que algo haya funcionado durante varias décadas no garantiza que continuará funcionando indefinidamente. Los imperios romanos degradaron su moneda. Los emperadores españoles se declararon en bancarrota repetidamente a pesar de las enormes riquezas del Nuevo Mundo. La República de Weimar experimentó hiperinflación. Zimbabue y Venezuela vieron colapsar sus monedas en nuestra propia era. La historia está llena de ejemplos de lo que sucede cuando los gobiernos abusan de su poder monetario. Estados Unidos ha tenido la ventaja de controlar la moneda de reserva mundial, lo que le ha dado mucha más cuerda con la que colgarse que cualquier nación anterior. Pero esa misma ventaja ha permitido una acumulación de excesos y desequilibrios que habrían forzado a otros países a ajustarse hace mucho tiempo. La pregunta no es si este sistema enfrentará finalmente límites, sino cuándo y cómo se manifestarán esos límites. Lo que es seguro es que comprender este sistema ya no es opcional para nadie que quiera tomar decisiones financieras informadas. Afecta el valor de tus ahorros, el costo de tu hipoteca, el precio de tu comida y tu capacidad para planificar el futuro. Y mientras más personas comprendan cómo funciona realmente, más difícil será para los responsables políticos continuar con prácticas insostenibles sin enfrentar escrutinio público. La próxima vez que escuches que el gobierno necesita pedir prestado dinero, o que la Reserva Federal está estimulando la economía, tendrás el conocimiento para entender lo que realmente está sucediendo detrás de esos términos técnicos. Muchas gracias si has llegado hasta aquí. Suscríbete y deja en los comentarios tu opinión sobre el tema.